Hola y bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, por aquí estamos lo mejor posible, estamos intentando mantener la calma y la tranquilidad. Y bueno, pues debido a todo lo que está pasando, he decidido hacer otro maratón de acuarelas, pero esta vez en este maratón lo que os voy a traer va a ser todos los vídeos de recopilación de técnicas, tanto de técnicas básicas como de técnicas auxiliares, de ejercicios. Estos van a ser pues una recopilación como más estructurada y que vaya a poder aprender muchísimo. Realmente esta situación cambia día a día, no sabemos qué medidas se van a tomar mañana, todo esto es muy complicado. Es muy grave todo lo que está pasando y realmente parece como si fuera una película. Ya sabéis que por aquí en España y ya en otros países no podemos salir de nuestras casas, está prohibido. Solamente podemos salir pues para comprar comida, para ir al médico o para sacar el perro, poco más. Yo espero que esta situación vaya a menos, que la gente no entre más en pánico de lo que está y entonces por eso subo estos vídeos y estoy subiendo más vídeos en el canal por eso, porque creo que ahora mismo yo lo que os puedo ofrecer a vosotros es entretenimiento, es formación, es también tranquilidad y relajación, porque ya sabéis, cuando pintamos con acuarela, bueno, está por aquí Pepita, cuando pintamos con acuarela nos relajamos muchísimo y pues olvidamos las preocupaciones, y si no las olvidamos pues al menos nos calmamos y las mitigamos un poquito. Entonces pues por eso, ¿sabes? Voy a subir todos los vídeos que pueda, aunque yo por mi parte pues estoy en otros proyectos y en otras cosas, pero voy a intentar estar muy activa por aquí, por YouTube. Y también sabéis que por mi Instagram estoy súper activa, todos los días subo historias de lo que está pasando, de lo que hago en casa, que estoy pintando pues más, claro, tengo más tiempo, pues tengo más tiempo para pintar y crear cositas. Entonces nada, no me enrollo más, os deseo lo mejor, mucho ánimo, mucha fuerza, mucho amor. Y vamos a intentar pues en este tiempo que estamos aquí recluidos en casa, crear todo lo que podamos y pues eso, estar con la familia y estar también con nosotros mismos. Entonces nada, entonces ahora sí, empezamos. Aquí os traigo mis técnicas de acuarela favoritas. Y bueno, creo que estas técnicas de acuarela os van a ayudar un montón para que tengáis unos dibujos increíbles. Empezamos. Para mostraros estas técnicas voy a utilizar papel para acuarela de 300 gramos. Voy a tomar mi tablón de madera, cojo el papel para acuarela, pegar con cinta de carrocero por todos los bordes. Y como quiero mostraros 8 técnicas distintas, los voy a dividir en 8 partes. Voy a utilizar estas acuarelas de la marca San Petersburg, agua y un pincel. Así que para la primera técnica vamos a humedecer muy bien el papel con agua. Mojamos el pincel con la pintura que más nos guste y con la punta del pincel agregamos la pintura al papel, y como veis se esparce de esta manera tan increíble. Si mezcláis la pintura con un poquito más de agua, pues la mancha se va a esparcir muchísimo más. Y por supuesto lo podéis hacer con los colores que más os gusten. Yo estoy utilizando esta gama de colores cálidos, que bueno, creo que quedan preciosos. Lo vamos a dejar secar muy bien y bueno, ya al final del vídeo os enseñaré cómo quedaron todas las técnicas que vamos a ir haciendo en este vídeo. Para la siguiente opción volvemos a humedecer muy bien el papel, tomamos la pintura del color que más nos guste y vamos a ir arrastrando la pintura de arriba a abajo con el pincel. Como veis se queda este degradado tan bonito. Para la siguiente idea, pues con el papel seco lo voy a ir manchando con distintos colores. En este caso estoy utilizando una gama de azules. Cuando ya lo tengamos, pues cogemos papel y lo arrugamos y simplemente le vamos dando toquecitos a la pintura, y como veis queda esta textura muy chula. Y yo creo que esta técnica es perfecta para crear nubes en nuestros dibujos. Para la siguiente técnica vamos a hacer un degradado sobre seco.
Entonces tomamos el color que más nos guste y vamos arrastrando el color de arriba a abajo. Y como veis, pues cada vez el pincel está menos cargado de pintura, entonces pues se ve más clarito. Y bueno, lo podéis dejar así, o si queréis podéis añadir otro tono pero de abajo hacia arriba y queda un degradado bastante chulo. Lo dejamos secar súper bien y para la siguiente idea voy a pintar todo el rectángulo con el mismo color. Estoy utilizando un color turquesa. Cogemos un bastoncillo para los oídos o Q-tip y también vamos a necesitar alcohol. Mojamos con bastante alcohol el bastoncillo. Cuando roce con el papel, pues como veis quedan estas manchas tan bonitas. La verdad que esta es mi técnica favorita y creo que es perfecta, pues no sé, para un océano o también para flores. Queda muy bonita. Para la siguiente idea, con el papel seco vamos a ir pintando manchas al azar con los colores que más nos gusten. Cogemos papel film transparente, lo arrugamos y lo añadimos de esta manera a nuestra pintura. Lo presionamos así un poquito y vamos a dejar que se seque completamente. Mientras esperamos, pues vamos a hacer la siguiente técnica. Para la siguiente técnica, con el papel en seco, pues voy a ir pintando con turquesa y con distintos tonos de azul. Voy a esparcir un poquito de sal gruesa y ya veréis más adelante el resultado que queda. Cuando ya esté seca la técnica anterior, pues le vamos a quitar el film transparente y voilà. Con mucho cuidado vamos a ir quitando la sal con los dedos. Puedes hacer estos movimientos para quitarla mejor. Como veis, el resultado también es muy bonito. Y para la última idea voy a empezar sobre seco añadiendo el color azul y después voy a mojar todo el papel con agua. Y ya simplemente tengo que añadir los colores que más me gusten al papel. Entonces vamos a dejar que ellos solos se mezclen. Esta es una técnica que yo utilizo muchísimo para hacer las galaxias. Simplemente dejar que los colores se mezclen solos. Y listo, cuando ya esté todo seco, pues vamos a quitar la cinta de carrocero del papel de esta manera. Y pues nada, ya lo tendríamos. Como veis, el resultado es increíble. Y nada, ahora os voy a enseñar todos los resultados de uno en uno, para que veáis cómo queda. Y nada chicos, tanto si estáis empezando con las acuarelas como si no, creo que este vídeo os puede ayudar un montón y os puede dar un montón de ideas. Y ya sabéis, no quedaros siempre en pintar las acuarelas de la misma manera. Podéis utilizar estas técnicas y vais a obtener unos resultados increíbles. Hola chicos y bienvenidos un día más al canal. Bueno, como hace algunos meses que subí un vídeo de técnicas de acuarela y ha tenido muchísimo éxito, he querido traeros hoy otras 6 técnicas de acuarela que seguro que os va a encantar. Así que si queréis aprender a hacer estas 6 técnicas de acuarela increíbles, quedaros a ver el vídeo. Lo primero que voy a hacer es pegar el papel de acuarela, que en este caso de 300 gramos, a una madera con cinta de carrocero. Y bueno, como veis aquí lo he dividido en 6 partes. Para la primera idea vamos a necesitar un vaso de agua y le vamos a añadir aproximadamente una cucharada de sal. Lo removemos muy bien, mojaremos nuestro pincel en esta mezcla y lo vamos a añadir al papel. Y rápidamente, antes de que se seque el papel, tomamos el color que más nos guste y con la punta del pincel vamos añadiendo gotitas. Y como veis, se queda este efecto tan chulo. Al ser agua con sal, lo que hace es expandir la pintura. Podéis dejar el pincel unos segundos sobre el papel para que se expanda todavía más. Esta idea la verdad que es de mis preferidas y se ve precioso. Así que nada, los dejaríamos secar y ya tendríamos la primera idea. Para la segunda idea voy a pintar el papel con este color tan bonito, pero bueno, podéis poner el color que queráis. Y voy a utilizar líquido enmascarador. El líquido enmascarador ya lo he utilizado en un montón de vídeos, pero bueno, si no lo sabéis, es una máscara que lo que hace es proteger donde pintemos con ella.
De todas maneras ahora lo vais a ver mejor en el vídeo. Entonces bueno, yo voy a pintar por ejemplo unos corazones, pero podéis pintar lo que queráis, simplemente es para que veáis mejor la técnica y dejaremos que se seque súper bien, eso es muy importante. Cuando se haya secado, pues simplemente vamos a pintar por encima de los colores que más nos gusten. También os comento que lo podéis hacer directamente con el papel en blanco, que eso es lo que yo siempre hago en mis vídeos. Pero bueno, esta vez he querido probar esta técnica nueva. Pintamos con los colores que más nos gusten. Y simplemente cuando ya el papel esté seco, vamos a retirar el líquido enmascarador de esta manera. Se quita perfectamente y no vaya a tener ningún problema. Y aquí estáis viendo que ha protegido el color anterior que teníamos. Y bueno, como veis se ve precioso. Para la siguiente idea voy a pintar este trocito de papel con varios tonos de verde. Cogeremos un imperdible, pero bueno, también nos vale un alfiler o cualquier objeto que tengáis que sea un poquito afilado, también lo podéis hacer con un cúter y desgarraremos el papel de esta manera. Como veis queda súper chulo y se me ocurre que este efecto lo podéis utilizar para cuando queráis hacer césped. Y lo podemos dejar así, que queda súper chulo, o le podemos pasar por encima un poquito de agua para resaltar más los arañazos. Y bueno, así nos quedaría. Para la cuarta idea vamos a necesitar este tipo de pincel. Pero si no lo tenéis o no lo encontráis, podéis utilizar cualquier pincel que tengáis en seco. Entonces mojaremos el pincel en muy poquita agua y cogeremos el color que más nos guste. Y ya simplemente vamos a dar unos brochazos muy sueltos. Y bueno, como veis se ve súper chulo y esta técnica también la podéis utilizar para hacer hierba. También podéis añadir un poquito de más agua para crear distintos efectos. Y listo, como veis se ve precioso. Esta también es de mis técnicas favoritas. Para la siguiente idea voy a pintar este rectángulo con tonos cálidos. Y necesitaremos una pajita y un poquito de lejía. Entonces mojamos la pajita en la lejía de esta manera y simplemente antes de que se seque la pintura lo añadimos al papel y como veis pues vamos creando unos círculos en blanco que la verdad que quedan súper chulos. También esta idea la podéis hacer con alcohol y más o menos vaya a tener el mismo efecto. Y este sería el resultado, como veis se ve súper bonito. Para la siguiente idea vamos a necesitar agua y un buen chorreón de alcohol, entonces lo mezclamos muy bien y lo apartamos. Entonces vamos a pintar con los colores que más nos gusten. Yo estoy pintando con estos tonos de verde. Cuando nos guste el resultado, rápidamente antes de que se seque el papel, mojaremos nuestro pincel en la mezcla de agua con alcohol y tocaremos el papel con el pincel de esta manera. Y como veis los colores se van difuminando. Esta idea es muy parecida a la primera, lo que pasa es que creo que los colores se difuminan aún más. También os aconsejo que lo hagáis sobre colores oscuros porque sobre el amarillo tampoco se apreciaba tanto. Y lo podría dejar así que queda súper chulo o podéis hacer una cosa que se me ocurrió a mí, que es mojar todo el papel con la mezcla de agua y alcohol. Y le daríamos unos toques de color y como veis si lo dejamos un rato presionado el pincel con el papel se difuminan los colores de una manera increíble. Bueno, aquí lo estáis viendo cómo se va esparciendo el color. En verdad serían dos técnicas en uno realmente.
Lo dejaríamos secar muy bien y ya tendríamos todas nuestras técnicas listas. Entonces quitaríamos la cinta de carrocero y ya tendríamos pues nuestras técnicas listas. Como veis, el resultado ha quedado increíble y todas son súper bonitas. No sé, creo que os puede ayudar bastante estas técnicas para hacer unos dibujos todavía mejores. Hola y bienvenidos un día más al canal. Bueno chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer distintas texturas con acuarelas y también algún efecto que seguramente os va a encantar. Y con ellas pues le vamos a dar un efecto increíble a nuestras acuarelas. Entonces ahora sí, empezamos. Bueno, lo primero que he hecho ha sido dividir mi papel en 6 partes con la cinta de carrocero. Y vamos a necesitar un cepillo de dientes que ya no utilicéis, también unos pinceles en forma de abanico, uno con las cerdas gruesas y otro con las cerdas finas. También necesitaremos un trocito de esponjita, un trocito de esponja de melamina, que esta esponjita la podéis encontrar en la sección de limpieza, una tarjeta de cartón, esta es del tren, pero bueno, podéis utilizar cualquiera que ya no os sirva, y un difusor con agua. Bueno, pues vamos a empezar con la primera textura y simplemente vamos a humedecer el cepillo de dientes y con el pincel o directamente sobre el godet vamos a coger pintura. Cuando ya tengamos pintura suficiente, pues simplemente hacemos este movimiento con el dedo pulgar y saldrían las salpicaduras. Podemos hacer salpicaduras de distintos colores, distintos tonos, pues contra más hagáis el movimiento, más salpicaduras tendremos. Esta textura es perfecta pues para hacer estrellas, para hacer como salpicaduras en el mar o también para crear distintas texturas para la fruta o incluso la piedra. También, si os fijáis, podemos hacer otro tipo de textura. Cuando ya tengamos la salpicadura, pasarle el pincel un poquito por encima y bueno, pues esto yo creo que es perfecto pues para alguna zona de mar o también para crear el efecto de césped. Bueno, para la segunda idea voy a humedecer mi papel y aplicaré un tono turquesa y ultramar pues por todo mi rectángulo para crear un cielo básicamente. Bueno, entonces ahora con el pincel en abanico lo mojo muy bien en pintura y creo de esta manera hierba. Como veis, da un efecto muy realista y es perfecto y súper cómodo. Os aconsejo que primero lo pintéis con un verde clarito y después con el pincel con las cerdas más gruesas, que son más definidas realmente, pues lo pintamos con un color verde oscuro. Entonces así da sensación de profundidad. Para la tercera idea pues vamos a pintar todo nuestro rectángulo, bueno, o la zona que queramos hacer con un marrón y después pues le daré pequeños toques de un marrón un poquito más oscuro para darle dimensión y profundidad y lo dejaremos secar. Cuando ya se haya secado voy a hacer un marrón un poquito más oscuro y lo voy a mojar con la esponjita y como veis voy dando toquecitos para crear esta textura. Chicos, esta textura es perfecta para hacer piedras o para hacer acantilados. La utilizamos en vídeos anteriores y da un resultado perfecto y muy realista. Para la cuarta idea voy a hacer primeramente un atardecer así rapidito, coloco el amarillo, después el naranja y el magenta. Y para unificar todo pues cojo el amarillo y lo paso de abajo hacia arriba para dar una transición un poquito más natural. Lo dejamos secar y bueno, vamos a empezar a pintar troncos de árboles. Vamos, he pintado el atardecer para dar un poquito más de dimensión al dibujo, pero os voy a enseñar a hacer troncos. Entonces, antes de que se seque nuestro tronco del árbol, vamos a pasarle suavemente la tarjeta. Y poco a poco vamos a ir quitando el exceso de pintura para así crear pues la textura del tronco. Y como veis pues se ve súper real. Para mí esta técnica es de mis favoritas porque podemos hacer una textura de tronco en pocos minutos. Bueno, vamos a hacer otra prueba para que lo veáis. Pues pinto el tronco de marrón, lo podéis dar en varios colores y antes de que se seque pues le paso la tarjeta. Como veis pues va quedando esta textura súper real. Y bueno, como veis pues le hice otros dos tronquitos.
Para la quinta idea de textura voy a pintar un paisaje súper rápido para luego crear unos brillos o destellos de luz. Y bueno, también estáis viendo cómo podemos hacer un paisaje súper rapidito. Cuando ya tengamos seco todo nuestro paisaje, con la esponjita de melamina vamos a mojarla un poquito con agua y vamos a crear unos pequeños destellos de luz. Y como veis, pues quita perfectamente la acuarela. De todas maneras, chicos, he hecho el brillo muy grueso para que veáis bien cómo queda, pero para mi gusto deberían ir un poquito más finos. Y también os comento que esta esponjita es perfecta para borrar algún error que hayáis cometido con las acuarelas. Para la sexta y última idea de textura, vamos a hacer una textura de agua. Entonces empiezo con un turquesa y lo voy a mezclar con un poquito de ultramar, así a toquecitos. Y antes de que se seque, pues le voy a pulverizar un poquito de agua para dar textura. Como veis, esta sería la primera idea, pero las gotas no se ven mucho. Y también podéis hacer esta segunda idea, que es mojar el pincel con un poquito de agua, y de esta manera, pues como veis, va creando texturas súper chulas. Os comento que esta textura la podéis utilizar para el agua, piedras y las rocas, que queda súper chulo, o igual también para algún caparazón, para algún animal. Y bueno, vamos a quitar la cinta de carrocero y aquí tenéis el resultado. Mirad qué chulada. Creo que estas texturas son increíbles y yo las he ido aprendiendo a lo largo de los años y la quería compartir con vosotros porque la verdad que son muy fáciles de hacer y el resultado, como veis, se ve bastante profesional. Ahora ya sabéis que vosotros la tenéis que poner en práctica en vuestros vídeos. Bueno, chicos, en el vídeo de hoy vamos a tratar el tema del líquido enmascarador, que muchos de vosotros me lo habéis preguntado por comentarios por aquí por YouTube y por Instagram, y también me habéis pedido muchos de vosotros que haga este vídeo. Así que bueno, aquí lo tenéis. Hoy os voy a explicar pues lo que es el líquido enmascarador, las distintas texturas que podemos crear con él, y bueno, también os daré algunos consejos que seguramente pues os van a ayudar. Y bueno, antes de empezar ya sabes que te puedes suscribir al canal para recibir todas las novedades. Subo vídeo todos los miércoles y domingos y también subo fotos e historias todos los días por mi Instagram, que te lo dejo también por aquí. Así que nada, no me enrollo más y ahora sí, empezamos. Bueno, aquí os muestro el botecito del líquido enmascarador que tengo yo, que es de la marca Talent, y tenéis que ver, como lo indica en mi botecito, que sea especial para acuarelas, porque hay de más tipos. Y bueno, este es un líquido con base de látex de caucho que sirve para reservar zonas del papel que queramos mantener sin pintar al aplicar las acuarelas, pero también lo podemos utilizar con pintura diluida en agua, como es el gouache o la témpera. El primer consejo de uso que os doy es que cuando lo vayáis a aplicar utilicéis pinceles que ya tengáis viejitos o estropeados y que no os importe realmente mucho si se estropean. Mi segundo consejo es que consigáis una pastilla de jabón como esta. La que estáis viendo aquí son las típicas que nos dan en los hoteles, pero bueno, si no, pues cualquiera que tengáis por casa nos sirve, da igual el tipo de jabón que sea. Y bueno, os voy a explicar cómo utilizar el líquido enmascarador sin estropear el pincel. Entonces, siempre que vayamos a utilizar el líquido enmascarador hay que moverlo muy bien. Mojamos nuestro pincelito con un poquito de agua y vamos a hacer pequeños circulitos para así impregnar todos los pelos del pincel con esto. De esta manera tendríamos ya nuestro pincel totalmente protegido y bueno, ya podríamos utilizar el líquido enmascarador de forma normal. Mojáis el pincelito y ya podéis hacer el dibujo que queráis. Mojando el pincel en jabón lo que hace es como crear una película que hace que proteja los pelitos del pincel. Yo antes no lo hacía y la verdad que he perdido muchísimos pinceles. Pero bueno, también os digo que lo podéis solucionar si lo limpiáis con aguarrás. Yo así salvé algunos, no quedan iguales, pero al menos no perdéis los pinceles. Esta es una pequeña muestra de uso, como estáis viendo, y nada, voy a pintar unas florecitas y unas cuantas líneas para que veáis. Lo tenemos que dejar secar súper bien, esto es muy importante. Mi consejo es que lo dejéis secar al aire, pero si no, pues lo podéis también secar con el secador, pero con mucho cuidado. De todas maneras no tarda mucho en secarse, solamente unos cuantos minutos. Y mientras se seca os voy a enseñar cómo limpiar el pincel después de utilizar el líquido enmascarador. Simplemente tenéis que limpiar el pincel muy bien con agua inmediatamente después de utilizar el líquido enmascarador. Esto es muy importante porque si lo dejáis secar con el líquido enmascarador puesto, pues después va a ser muy difícil quitarlo. Y ya simplemente pues lo secáis con un poquito
de papel o con un trapo, lo que tengáis por casa, y como veis el pincel os quedaría perfectamente y como si no hubieses utilizado el líquido enmascarador. Una vez que está seco lo que hemos marcado con el líquido enmascarador, pues vamos a empezar a pintar como normalmente. Yo en esta ocasión estoy utilizando estas pinturas de la marca Van Gogh para así cambiar un poquito, que siempre utilizo más o menos las mismas. Y nada, pues estoy poniendo colores aleatoriamente para que veáis que se puede pintar perfectamente. Lo dejamos secar nuevamente muy bien y ya cuando esté el líquido totalmente seco podemos quitar el líquido enmascarador. Como veis, de esta manera tan fácil, es como si fuese látex seco. Estáis viendo aquí la textura, es como goma y lo podéis quitar con los dedos, así como estirando el látex, o también lo podéis raspar con los dedos. Otra cosa que yo suelo utilizar bastante es quitarlo con una goma, que bueno, se quita también perfectamente. Y si también habéis pintado anteriormente a lápiz, pues estáis quitando el líquido enmascarador y el lápiz, así que bueno, 2 en 1. Y aquí tendréis el resultado. Como veis, no ha traspasado nada, se ve súper bien y este sería el efecto que podemos dar con el líquido enmascarador. Bueno, y ahora vamos a pasar a las distintas texturas y usos que le podemos dar al líquido enmascarador. Entonces nada, voy a preparar el pincel como os enseñé anteriormente, lo mojamos un poquito y lo impregnamos con jabón, y la primera cosita que voy a hacer pues va a ser crear unos pequeños puntitos o lunares por toda la primera zona. Bueno, también como veis he dividido el papel en 6 partes para enseñaros pues 6 texturas y usos distintos. Y bueno, muy importante, no olvidéis limpiar vuestro pincel inmediatamente después de utilizarlo. Pues lo dejamos secar muy bien y ya, pues como en el caso anterior, empezamos a pintar encima como normalmente lo hacemos. Yo en este caso estoy utilizando 2 tonos de amarillo, y en esta primera técnica pues lo que estaríamos haciendo sería reservar el color blanco del papel y dejarlo tal cual, dejar ese blanco sin poner nada encima. Esta sería como la primera técnica, la más sencillita de todas. También muy importante dejar secar muy bien el papel para no llevarnos el color con los dedos. Y bueno, aquí tendréis el resultado, muy facilito y genial. Bueno, para la segunda idea, en vez de circulito, pues voy a hacer líneas con mi líquido enmascarador. Y ya, pues cuando esté seco, humedezco todo mi cuadradito y voy a hacer como una especie de transición entre un naranja más claro y oscuro. Lo dejamos secar muy bien y ya podríamos quitar de esta manera tan fácil el líquido enmascarador. Y en esta opción, en vez de dejarlo blanco como en la opción anterior, pues simplemente voy a pintar unas pequeñas líneas por dentro en morado, simplemente para que veáis la diferencia que podéis pintar dentro de las zonas que hemos reservado con el líquido enmascarador. Y pues este sería el resultado. Para la tercera idea voy a hacer como este pequeño dibujo con triángulos, y bueno, voy a hacer triángulos aleatoriamente. Cuando ya se haya secado voy a pintar cada triángulo en un tono cálido. Estoy utilizando carmín, rojo, violeta, morados y algunos tonos neones. Lo dejo secar muy bien y ya podríamos quitar el líquido enmascarador. Y aquí tendréis el resultado, como veis se ve súper chulo y original todas estas texturas. Bueno, ahora vamos a ir con texturas un poquito más realistas y voy a marcar con mi líquido enmascarador como 2 olitas, 2 líneas curvas realmente, y le voy a dar un poquito de texturas a las líneas para que se vean un poquito más naturales. Y ya simplemente voy a hacer otra técnica, que es la de salpicar el líquido enmascarador para dar mayor textura. Y bueno, como estoy pintando una playa, pues empezaría con un tono amarillo y poniéndole unas sombras marrones, después el mar con un tono turquesa y azul. Y cuando ya lo tengamos, pues simplemente quitaríamos el líquido enmascarador y como veis damos este efecto tan precioso y realista de olas. Esta es una de mis ideas preferidas, la verdad, porque la suelo utilizar muchísimo y me encanta el resultado. Para la quinta idea voy a empezar a marcar como unas especies de nubecitas simulando flores de esta manera. Lo dejo secar muy bien y ahora voy a empezar a pintar el fondo en distintos tonos de verde y también le voy a dar unos toquecitos de agua para dar mayor textura. Cuando esté seco pues marcaré los tallos y las hojitas de las flores de esta manera.
Sigo quitando el líquido enmascarador y lo voy a rellenar esta vez es una técnica de relleno, de rojo, simulando amapolas, que ya sabéis que ahora está el campo llenísimo de amapolas. Esta es una de mis flores favoritas. Lo pintamos súper fácil, le ponemos el centro con unos puntitos de color negro. Y aquí tendríais el resultado. Como veis se ve súper chulo y ha sido muy fácil de hacerlo. Para la sexta y última idea vamos a hacer una cosa un poquito distinta y es primero pintar todo nuestro fondo con azul clarito. Después marcaremos como unas especies de mariposas con el líquido enmascarador. Con tranquilidad de no salirnos, pues todo el borde también lo voy a poner con el líquido enmascarador. Entonces ahora empiezo a pintar las mariposas con distintos tonos cálidos. Y cuando se seque lo voy a quitar. Bueno chicos, tenéis que tener mucho cuidado con pintar y después poner el líquido enmascarador, porque os puede pasar esto, que el líquido enmascarador se lleve algo de pintura. Y esto es porque cuando yo puse el líquido enmascarador como que lo removí un poquito. Entonces ahora vamos a hacer otra prueba para que veáis que efectivamente si pintáis y ponéis el líquido enmascarador de forma correcta no tiene por qué llevarse pintura. Lo repasé todo nuevamente y ahora voy a marcar con el líquido enmascarador a toquecitos, con mucho cuidado, todas las mariposas. Cuando ya se haya secado, pues pinto el cielo con distintos tonos de azul y le voy a poner un poquito de sal pues para crear textura y hacer algo así distinto. Bueno, vamos a quitar la sal y queda esta textura súper chula. Y seguimos quitando el líquido enmascarador. Y como veis, pues esta vez no se ha llevado pintura. Se ve el fondo que pintamos anteriormente en los circulitos. Y como veis, las mariposas también están bien. Si pintáis antes, tenéis que tener muchísimo cuidado de no llevar la pintura. Y bueno, hasta aquí serían las 6 texturas que os propongo para este vídeo. Pero antes de irme me gustaría comentaros que también podéis utilizar el líquido enmascarador para crear brillos en vuestros dibujos, en las acuarelas. Y también, por ejemplo, si os fijáis, cuando yo pinto los símbolos, normalmente utilizo mucho el líquido enmascarador para pintar tranquilamente y no preocuparme de salirme. Entonces, bueno, también lo podéis utilizar de esa manera para facilitar la vida. Y bueno, que sepáis que esa es otra opción. Bueno, pues el primer consejo que os voy a dar es que utilicéis papel especial para acuarela. Lo ideal es que utilicéis de 300 gramos, pero va a depender mucho del trabajo que vayáis a hacer. Si lo vais a cargar con mucha agua, pues os interesa tener un gramaje más alto. También tener en cuenta que el papel para acuarela está especialmente diseñado para absorber el agua. Si no tenéis papel para acuarela, también podéis utilizar pues un bloc de técnicas mixtas, que este es de la marca Talent, pero bueno, hay de muchísimas marcas. O también podéis utilizar papel para grabado. Lo que no os aconsejo es que utilicéis los folios o papeles normales y corrientes para escribir, porque estos papeles no están preparados para absorber el agua. Os voy a hacer aquí una pequeña comparación para que lo veáis. El primer trocito de papel es el típico normal para escribir y ya veis que a medida que voy pintando se me va doblando el papel, y el segundo trocito de papel, como veis, es papel especial para acuarela. Bueno, pues como estáis viendo aquí, el papel que no es especial para acuarela se ha arrugado bastante, se ha mojado el papel, incluso ha llegado la pintura a traspasarlo. Sin embargo, el papel especial para acuarela, como veis, el color se ha quedado muchísimo mejor. Casi no se ha doblado, está un poquito doblado porque no he puesto cinta de carrocero, pero ahora estáis viendo aquí que cuando se seque va a quedar perfectamente. Estáis viendo aquí los dos resultados ya secos y bueno, hay bastante diferencia. Bueno, el segundo truco que os doy es que utilicéis un tablón de madera, porque esto os va a permitir mover vuestro dibujo y bueno, así va a ser mucho más cómodo. Os podéis comprar un tablón de madera en carpinterías o en algún bazar, o si no, ya podéis comprar estos tablones que vienen especialmente indicados para ello, así que podéis elegir la opción que más os guste. Entonces, para preparar nuestro papel para pintar, tenemos que colocar este encima del tablón de madera y para que no se mueva, pues vamos a poner cinta de carrocero. Esta también la podéis encontrar en tiendas de pinturas o en tiendas de manualidades y bazares. Y bueno, lo colocaríamos de esta manera. Como veis, lo pegamos sobre las 4 esquinas y también tenéis que controlar pues que queden centrados, y ya estaría nuestro papel listo para empezar a pintar. Otra opción sería humedecer el papel antes
y cuando se seque y estire el papel ponerle la cinta de carrocero. Si antes de pintar con las acuarelas quieres marcar tu dibujo a lápiz, te recomiendo que no aprietes mucho el trazo, ya que las acuarelas son transparentes y pues se verán las líneas de grafito. Puedes marcar tu dibujo a lápiz sin apretar o borrar un poquito las líneas antes de dibujar. También puedes utilizar estas gomas que son así como chiclosas, esas vienen bastante bien. También otra opción sería utilizar lápiz o rotuladores acuarelables para hacer las líneas guías, ya que después se difuminan perfectamente con el agua. El cuarto consejo que te doy es que para preparar las acuarelas las pulverices con un poquito de agua y así de esta manera las vas a activar y van a ser muchísimo más fácil de usarlas. Para el quinto truco te diría que añadas la pintura al agua y no el agua a la pintura. Muchas veces caemos en el error de añadir más y más pintura sobre el godet y esto lo que hace es que gastemos bastante pigmento y además que no controlemos el color que queremos. Por eso es preferible utilizar una paleta y hacer las mezclas en ella. El sexto truco que te doy es que si quieres que tu color sea más claro, pues simplemente le tienes que añadir un poquito de más de agua. Y si quieres que sea más oscuro, pues lo que tienes que hacer es coger más pigmento y menos agua. Aquí veréis el resultado. El séptimo consejo que te doy es que pintes en el sentido del dibujo. A esto me refiero que, por ejemplo, el cielo y el mar hay que pintarlo de forma horizontal porque es como su forma natural, pero por ejemplo si pintamos un acantilado, pues tendríamos que pintarlo en forma vertical, siempre siguiendo las líneas naturales de lo que queramos pintar. También fijaros que si nos gustaría pintar el cabello en un retrato, pues no podemos pintar el cabello de forma horizontal, tendría que ser de forma vertical. El siguiente consejo que te doy es que ya sabéis que entre capa y capa en las acuarelas pues tenemos que dejar que se sequen completamente y para ello, y si tienes prisa, pues puedes utilizar un secador de pelo y lo que tenéis que hacer es secar vuestra pintura a potencia baja y a temperatura fría o templada. También tenéis que saber que hay que secarlo lo justo y necesario porque si estamos mucho tiempo secándolo, la cinta de carrocero se quitará. Para el noveno consejo, pues te diría que si quieres que tus dibujos estén más pigmentados, que le des 2 capas. Más de 2 capas no te lo aconsejo porque lo que vas a hacer es levantar el color de abajo, así que 2 está perfecto. El siguiente consejo que te doy es que para limpiar tus pinceles tengas a mano 2 botes de agua. Con el primero pues vamos a quitar el mayor exceso de pintura posible y ya vais a ver que cuando limpiéis vuestro pincel en el segundo bote pues va a quedar muchísimo más limpio y también va a ser muchísimo más cómodo trabajar para vosotros, ya que estos 2 botes nos van a durar más tiempo y también el agua sucia no va a manchar nuestros pigmentos. El siguiente consejo que te doy es que nunca pongas tus pinceles boca abajo con agua porque esto va a hacer que se estropeen y las cerdas pierdan su forma original. De todas maneras, abajo en la cajita de información os voy a dejar un enlace sobre mantenimiento y limpieza de los pinceles que seguro que os va a encantar. El siguiente consejo que te doy es que utilices pinceles especiales para acuarela. Existe una amplia gama de pinceles en el mercado y pues podéis encontrar desde los más grandes a los más pequeños, de mayor y menor calidad y también de distintas formas. Pero bueno, independientemente de esto, lo que buscamos en un pincel para esta técnica es que cargue bastante cantidad de agua en su mechón para permitir extender pinceladas cómodamente y que sus pelos pues faciliten el trazado. Generalmente se recomienda usar pelo natural, ya que son pinceles pues de mayor calidad y cargan más pintura, aunque en mi opinión pues hoy en día podemos encontrar pinceles de alta calidad de pelo sintético, sin necesidad, ya sabéis, de comprar pinceles de pelo animal. Los pinceles sintéticos tienen un óptimo rendimiento, durabilidad y son mucho más económicos que los de pelo natural. Los que no recomiendo que utilicéis son los típicos pinceles que te vienen en las paletas de acuarelas porque normalmente el pelo se suele soltar en el dibujo y bueno, también que se estropea muchísimo más rápido y no dan un buen resultado. El consejo número 13 es que los pinceles que tengas para pintar con acuarelas no los utilices para otras técnicas, ya sean óleos
o acrílicos, ya que se van a estropear bastante. Entonces lo que podéis hacer es tener unos pinceles pues especiales para las otras técnicas. El consejo número 14 es que no limpies tus paletas de pintura, porque aunque se sequen las puedes seguir utilizando perfectamente. Simplemente le pulverizas un poquito de agua y ya las podrías utilizar. El siguiente truco es que utilices un paño especial para esta técnica, especial para pintar, o también papel de cocina o papel higiénico, porque esto te va a facilitar muchísimo la vida. Puedes tanto quitar el exceso de pintura o de agua de los pinceles, así como absorber algunos errores que veas en tu papel, o también para crear texturas. Para el siguiente truco te diría que si quieres tener unas texturas increíbles, pues que siempre tengas a mano unas esponjas, alfiler, melamina, sal, bastoncillos, tarjetas, cepillo de dientes, en fin, distintos materiales para, pues eso, crear unas texturas súper chulas. De todas maneras, abajo en la cajita de información te voy a dejar un vídeo donde hablamos solo y exclusivamente de las texturas en acuarelas. El siguiente truco pues es que utilices el líquido enmascarador porque te va a facilitar muchísimo la vida y aparte pues vas a trabajar de forma más cómoda y vas a poder crear unos efectos también muy chulos. También abajo en la cajita de información te dejo otro vídeo en el que hablamos en concreto del líquido enmascarador y bueno, pues ese vídeo es súper completo y espero que os ayude. El siguiente truco que te doy es que guardes las fotos, las postales o las imágenes que más te gusten y te inspiren para hacer así como una biblioteca de imágenes y así inspirarte para así hacer futuros dibujos. Así que os aconsejo pues que tengáis un cuaderno o un álbum y allí pues guardéis todo. Para el truco número 19 te diría que si tienes un error en tus acuarelas pues no te preocupes. Aunque ya sabéis que esta es una técnica un poco difícil, se puede arreglar, simplemente si hay algún manchurrón que no te guste, pues cuando se seque puedes como remover un poquito la pintura con agua y seguramente se quite. O también si quieres borrar algún error de tu dibujo, lo puedes hacer con estas esponjitas de melamina, que ya sabéis que la venden en supermercados en la zona de limpieza, y con esto básicamente vais a borrar la zona que tengáis el error. Para el último consejo, el número 20, ya sabéis que muchas veces cuando quitamos la cinta de carrocero nos llevamos un poco de papel, entonces mi consejo es que le demos con un poquito de aire caliente, así muy rápido, para derretir el pegamento de la cinta de carrocero y así quitar este de forma segura. Bueno chicos, pues hasta aquí los 20 trucos y consejos para pintar con acuarelas. Espero que os haya encantado este vídeo. La verdad que me ha encantado grabarlo y además también me ha encantado que lo hayáis decidido vosotros. Espero que este vídeo os ayude muchísimo y que sobre todo lo pongáis en práctica en vuestras obras de arte. Bueno, pues vamos a empezar con los consejos y el primero que os doy es que mientras trabajamos con los pinceles hay que evitar dejarlos en el recipiente con agua boca abajo sobre su mechón, ya que un pincel con el mechón torcido es irrecuperable. Lo que deberíamos hacer es quitar la pintura de nuestros mechones de pincel y le quitamos el exceso de agua con un paño. Pero bueno, mantenerlos en el trapo sería como dejarlos en su lugar de espera hasta que lo volvamos a coger. El siguiente consejo que te doy es que para limpiar tus pinceles vas a necesitar jabón. Puedes utilizar este que es de tipo gel, jabón de manos, o si no podéis utilizar una pastilla de jabón. Esta ya sabéis que yo también la utilizo para el líquido enmascarador. Es una pastilla de hotel, de estas que te dan gratis, así que bueno, puedes utilizar estas o las que tengáis por casa. El cuarto consejo que te doy es que vas a necesitar un lugar donde limpiar tus pinceles y dejarlos secar. Aquí tenemos la primera opción, que es este cubito de plástico. La verdad que es ideal porque lo podemos utilizar tanto para limpiar los pinceles como para dejarlos secar. Y bueno, tenemos esta primera opción y la segunda opción, que es un tarrito de cristal. Cualquier tarro de cristal que tengas por casa te sirve. Y ahora ya sí que sí vamos a pasar a ver cómo se limpian los pinceles. Primeramente pues vamos a quitar el agua sucia de nuestro tarrito y vamos a limpiar ligeramente nuestro tarro de cristal. Ya lo vamos a dejar aquí a un lado. Bueno, os voy a enseñar dos técnicas para limpiar vuestros pinceles. Y en esta primera técnica os quiero enseñar una cosa para que lo veáis. Cojo un poquito de agua y la dejo en la palma de mi mano.
Y como veis doy circulitos con el pincel y casi no saca pintura. Muchos de vosotros pensaréis que el pincel está limpio, pero para nada está limpio. Hay que darle con jabón para que suelte toda la pintura. De hecho estoy intentando como pintar el lavabo y no lo pinta porque tiene la pintura muy dentro. Bueno, vamos a utilizar primero el gel de manos. Lo voy a poner sobre la palma de mi mano y le voy a dar un suave masaje circular. El agua la tenéis que tener templada preferiblemente y como veis pues el pincel va escupiendo toda la pintura que tenía. Si queréis podéis utilizar menos cantidad de jabón, yo creo que he utilizado bastante, podéis utilizar un poquito menos. Y cuando el jabón ya tenga este aspecto pues vamos a limpiar muy bien tanto el pincel como nuestras manos. Bueno, ahora también muchos de vosotros pensaréis que ya hemos terminado con el pincel, pero no, porque si os fijáis, si damos otra vez movimientos circulares sobre la palma de la mano, sigue saliendo jabón. A mí me ha pasado muchas veces que si no hago esto y vuelvo a pintar otro día, pues mi pintura sale con un poquito de jabón, así que tenéis que tener mucho cuidado y terminar de hacer todo el proceso. Entonces tenéis que dar movimientos circulares e ir enjuagando vuestro pincel de esta manera para quitar todo el exceso de jabón que tiene. Cuando ya no salga nada de jabón, pues ya simplemente lo vamos a secar con un trapo o con un paño que tengamos, y esto es muy importante, le tenemos que dar la forma con la punta de los dedos, ya que si no le damos la forma pues el pincel se secará sin forma y perderemos totalmente la calidad de este. Ya simplemente lo dejaría secar con las cerdas o pelos boca arriba. Para la segunda opción he hecho exactamente la misma prueba para que lo veáis y como veis, si lo limpiamos simplemente con agua no sale la pintura, entonces hay que darle con jabón. Y en esta ocasión, como veis, estoy utilizando la pastilla y nada, doy unos movimientos circulares sobre esta para tomar el mayor jabón posible. Cojo un poquito de agua sobre la palma de mi mano y hago movimientos circulares para que salga todo el exceso de pintura. Y nada, como veis quito el jabón de mi mano y también del pincel y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Voy dando movimientos circulares hasta que no salga nada de jabón. Como veis también voy a utilizar este cubo de plástico que tiene estas dos partes para limpiar los pinceles. En la primera parte pues voy a limpiar el pincel de esta manera para que suelte toda la pintura. Lo escurro y lo vuelvo a limpiar en la otra parte de agua limpia que tengo para quitar así todo el exceso de pintura. Quito el agua sobrante, limpio mi cubito y ya simplemente voy a comprobar que no sale nada de jabón y el pincel ya estaría listo para escurrirlo con los dedos, para secarlo con el trapo y para después darle forma con la punta de los dedos. Lo voy a colocar aquí. Ya estáis viendo que en este cubito tiene toda esta parte para poner pinceles y la verdad que es muy cómodo. Lo podéis poner de esta manera o también lo podéis dejar secar de esta otra. La verdad que está muy bien y es muy cómodo. Bueno, volvemos a los consejos y os voy a dar uno que os va a sorprender bastante y es para que tengáis unos pinceles como nuevos. Simplemente con el pincel húmedo mojamos un poco el pincel sobre la pastilla de jabón, no mucho, simplemente un poquito, y le damos la forma que queramos al pincel y lo vamos a dejar secar completamente. De esta manera nos va a quedar el pincel como si fuese nuevo. ¿Sabéis cuando os compráis un pincel que está así como un poco duro? Pues ese es el efecto que le va a dar el jabón. Para terminar vamos a ver cómo se guardan los pinceles y bajo ningún concepto lo tenéis que guardar con las cerdas o pelo boca abajo, porque ya sabéis que la punta se deforma muchísimo. Lo que deberíamos hacer es colocarlo siempre con el mechón hacia arriba y así evitaremos que los pinceles se deformen. Y además en esta posición la humedad empapa la madera del mango y esto hace que se hinche ligeramente y de esta manera permanece ajustado permanente en el interior de la virola metálica. Así que dos en uno, no se deforma la punta y se ajusta la virola a la madera. Tendríamos, como ya os he dicho, la primera opción de guardarlo boca arriba sobre un tarrito de cristal o cualquier recipiente que os guste. Pero si lo queréis guardar por más tiempo o si os vais de viaje, cuando estén totalmente secos, se pueden guardar en una caja o en un estuche como este. Y lo más importante es que cuando lo guardéis no se doblen los pelos del pincel. Como veis, pues este es un estuche muy cómodo, pero bueno, hay muchísimos en el mercado.
Bueno, y antes de irme me gustaría comentaros que la duración de vuestro pincel va a depender de los cuidados que le hagáis. Así que ya sabéis, hay que tratar los pinceles con mucho cuidado y limpiarlos después de su uso. Y bueno, pues si habéis llegado hasta el final, muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado de este súper maratón, que hayáis aprendido muchísimo y recordar que podéis hacer todas las cositas que aquí proponemos y guardarlas en una carpeta y así ya todo lo tenéis más estructurado. Así que nada, nos vemos dentro de nada, este domingo o el viernes. No sé cuándo subiré este vídeo, pero bueno, en esta semana que estoy subiendo este vídeo subiré muchos más. Así que nada, que tengáis una gran semana. Adiós.